1 Corintios 12, versículo 1, dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, tu unción, tu poder, tu gracia. Te damos gracias por la vida que nos das, gracias por el alimento, el vestido. Padre, te pedimos sabiduría, revelación, para que se abran nuestros ojos espirituales, Señor, y podamos entender tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaramos que somos terrenos fértiles para recibir esa palabra y que da fruto al 100 por 1 y 1000 veces más. En el nombre de Jesús, para mover montañas en esta tierra y poder ver tu gloria manifiesta, Señor, cada día de nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres el maestro, el guía, tú eres nuestro amigo, nuestro mejor compañero que está con nosotros cada día, Señor. Y te pedimos que tú nos dirijas, Señor, en este día, para que sea tu palabra la que salga a través de nuestros labios, Señor, y no sean nuestros pensamientos, ni nuestros sentimientos, Señor, ni el alma, sino que seas tú el que hable a través de nuestras vidas, Señor, a través de nuestros labios. En el nombre de Jesús declaramos esa unción para que fluya a través de cada uno de nosotros tu palabra. Amén. Muy bien, pues estamos viendo el tema tan importante que se llama los dones espirituales. Vamos a continuar con el don que se llama, o la categoría de dones, que son los dones de poder, ya los vimos. Los dones de revelación ya los vimos. Ahora vamos a entrar a los dones de inspiración. Tercera categoría son los dones de inspiración. En 1 Corintios 12 se nos habla de los 9 dones espirituales, ¿verdad? Son 9 dones espirituales que deben de fluir en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es decir, todas las iglesias deben de fluir en ellos. Hay iglesias donde los prohíben, hay otras donde no permiten, etcétera. 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo, o según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere o de acuerdo a su voluntad. También es la frase correcta. Los dones espirituales ya hemos explicado mucho que son manifestaciones del Espíritu Santo. Regalos dados por el Espíritu Santo a personas que lo necesitan. Los dones no son dados a una persona en particular que no lo necesita. Por ejemplo, usted no puede decir, yo cuando oré por un enfermo y sanó el enfermo, yo tengo el don de sanidad, no puede decirlo usted. Sino el regalo de la sanidad fue depositado en el enfermo por el cual usted oró. De esa manera fluyen los dones espirituales o se manifiesta el Espíritu de Dios. En un momento dado, cualquiera de ustedes puede fluir en cualquiera de los 9 dones espirituales. Algunos se van a enfocar en unos más y otros en otros específicamente, pero como somos un cuerpo en Cristo, debe haber diversidad de dones o manifestaciones a través de diferentes personas. Por ejemplo, en lo que yo pudiera decir que Dios utiliza mi vida o me usa como un vaso o un recipiente para los dones de poder, fe, milagros y sanidades, yo puedo decir, no porque yo tenga los dones de fe, milagros y sanidades, sino porque el Espíritu Santo me usa a mí para regalárselos a otras personas y reciban el milagro, reciban la sanidad. Por consecuencia, en algunos dones de revelación, pues muy difícilmente, sabiduría, ciencia, sabiduría, palabra del futuro, ciencia, palabra del presente y el pasado, difícilmente yo pudiera jactarme o decir en un momento dado, si pudiera, como dijo el apóstol Pablo, si en algo he de jactarme, que sea en el Señor, ¿verdad? Que Él hace las cosas. Pero algunos de ustedes van a fluir en esos dones de poder o van a mezclar esos dones con a lo mejor alguna palabra de ciencia o palabra de sabiduría, que es del futuro. Pero hoy vamos a entrar a la primera categoría, son los dones de revelación, palabra de sabiduría del futuro, palabra de ciencia del presente y del pasado, y discernimiento de espíritus, poder palpar, ver y conocer el mundo espiritual.
La segunda categoría son los dones de poder, fe, milagros y sanidades. Ya los acabamos de ver. Y la última categoría, la tercera categoría, que son los dones de inspiración o los dones que hablan o dicen. Así se denominó a un hombre llamado Howard Carter por allá en 1945, en la Segunda Guerra Mundial. Dios le reveló cómo se dividían los dones. Entonces vamos a comenzar con los dones más polémicos. Estos dones son los más polémicos dentro de la iglesia cristiana. Muchos han fluido con esos tres tipos de dones, pero a veces son difíciles de entender. Por eso es importante enseñarlos. ¿Para qué? Para que fluyamos correctamente en ellos y nos dejemos usar por el Espíritu Santo respecto a estos dones, que es profecía, diversos géneros de lenguas o clases de lenguas y interpretación de lenguas. Tres dones de inspiración o dones que hablan o dicen. Estos tres dones regularmente fluyen con otros dones. Regularmente son dones que son vehículos por los cuales Dios habla a las personas. Por ejemplo, la profecía es un vehículo, en el Nuevo Testamento es un vehículo por el cual se conduce algo que se llama palabra de ciencia o palabra de sabiduría. Y vamos a ver algunos ejemplos de ello. Entonces, mire, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, así también vosotros, dice el apóstol Pablo, pues que anheláis dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Para qué son los dones? Para edificar, fortalecer, nutrir a la iglesia. Para eso son los dones espirituales. Pero dice que procuren abundar en ellos. Es decir, no debemos de impedir los dones espirituales. No debemos de impedir que fluyan en la asamblea. Estos dones son específicamente para edificación de la iglesia. Los dones de inspiración. Específicamente. Y 1 Corintios 14, versículo 39 dice: así que hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, no vamos a prohibir, ¿verdad?, el hablar en lenguas, ni vamos a impedir que profeticen, ni vamos a impedir estos dones de inspiración, pero sí se ha denominado estos dones como los dones más polémicos dentro de la iglesia cristiana. Y usted ahorita va a entender por qué. Los más polémicos, en primer lugar, porque son o se han utilizado a veces de una manera incorrecta. Esto es, los dones de inspiración a lo mejor no han sido bien enseñados, a lo mejor no han sido bien manifestados a través de Dios, o no utilizaron los conductos correctamente. ¿Me entiende? Porque el conducto a lo mejor no tiene el conocimiento de la palabra. Para que fluyan estos dones, es necesario que tenga usted conocimiento de la palabra. Usted a lo mejor va a ir a un lugar, o ha escuchado en algunas congregaciones, si usted ha ido a otra congregación cristiana, que no sea acá, usted a lo mejor ha escuchado palabras proféticas. Y en cierta manera algunas palabras proféticas, donde Dios ha hablado palabra de ciencia, a través del vehículo que se llama profecía, pero por falta de conocimiento del pueblo de Dios se ha hablado algo incorrecto. Es decir, es tan delicado la manifestación de estos dones, en primer lugar, que no debemos de prohibirlo. Y muchos lugares lo prohíben porque precisamente no tienen el conocimiento de cómo fluir en ellos. Y segundo, porque a veces se ha hecho mal uso de ellos. En muchas circunstancias se ha utilizado para manipular. En otras circunstancias se ha utilizado en ese tipo de dones, mire, lo que es profecía, lenguas y diversos géneros de lenguas, por los cuales pudiera fluir una palabra de conocimiento de algo presente, o pudiera fluir una palabra de sabiduría, algo que Dios le va a hablar a ustedes hacia el futuro, proyectado hacia el futuro, utilizando a lo mejor que alguien hable en lenguas y que otro interprete las lenguas. Y Dios nos habla algo del futuro y nos da una palabra de sabiduría.
En el Viejo Testamento, regularmente toda la profecía iba enfocada regularmente al futuro, regularmente, no necesariamente, regularmente. Pero a todo se le denominaba profecía, a pesar de que el mismo Espíritu de Dios que se manifestó en el Nuevo Pacto es el mismo Espíritu de Dios que estaba en el Viejo Pacto. Pero todo era profecía y todo se le denominaba profecía. Pero en el Nuevo Pacto el apóstol Pablo, Dios le reveló al apóstol Pablo la forma correcta de qué realmente representa la profecía. Porque en el Viejo Pacto no se tenía ese conocimiento. Pero en el Nuevo Pacto se nos dice claramente cómo funciona, qué es, para que usted entienda realmente cómo debe de operar. Entonces, en muchos lugares se prohíbe estos dones. ¿Por qué? Porque se ha hecho mal uso. Porque en estos dones es importante que se tenga conocimiento en la palabra. Segundo, en esos dones puede influir el pensamiento o el sentimiento de las personas. ¿Sabía usted? Puede influir el sentimiento, el pensamiento. Por eso en muchos lugares lo han prohibido precisamente por lo mismo. Porque puede influir el pensamiento, el sentimiento de las personas. Bueno, profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas son los 3 dones de inspiración o que hablan. Pero vamos a empezar con la profecía. La profecía es mayor que los 3 dones, que los otros 2 dones, perdón. Es mayor que diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. ¿Por qué es mayor? Porque la profecía se da en español, en el lenguaje de la asamblea, se da en el lenguaje natural. Y diversos géneros de lenguas e interpretación de esas lenguas se da en un lenguaje celestial y alguien las interpreta. Es decir, en la interpretación de lenguas, cuando Dios habla al pueblo de Dios, se necesitan por lo menos 2 manifestaciones del Espíritu Santo, ya sea a través de 2 personas o a través de la misma persona. Alguien pudiera estar hablando en lenguas y él mismo entender las lenguas, o alguien pudiera estar hablando en lenguas y otro interpretar o entender lo que está hablando y hablarlo en español. Por eso es mayor la profecía, porque la profecía es una palabra de Dios directamente en el lenguaje natural de nosotros, es decir, el castellano. Entonces, por eso es mayor la profecía, no es mejor, sino es mayor. ¿Qué es la profecía? Como una definición tenemos que es una emisión sobrenatural inspirada por el Espíritu Santo, emisión sobrenatural, inspirada por el Espíritu Santo en el lenguaje conocido en la asamblea, es decir, en este caso el castellano. La profecía en el Nuevo Pacto es un vehículo por medio del cual se puede manifestar otros dones, como los dones de revelación, que es ciencia o sabiduría. Cuando esto sucede, ya no es el simple don de profecía, sino es palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. Esto es, la profecía tiene el objetivo claro de esto que le voy a mencionar. 1 Corintios 14, versículo 3. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres. ¿Para qué? Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La única función de la profecía es esa: exhortación, edificación y consolación. El que profetiza debe hablar así. ¿Cómo va a distinguir usted cuando es una palabra profética? ¿Cómo podemos identificarlo? Pues ahorita lo vamos a ver. En el simple don de profecía no va a haber nada de revelación. Esto es, en el simple don de profecía solamente Dios lo va a motivar a usted. A lo mejor usted viene afligido por una circunstancia difícil, que le iban a pagar su quincena, no se la pagaron y a lo mejor no tenía dinero para comer ese día o esa semana. Pero sin embargo Dios le dice a usted: hijo mío, no te preocupes, yo estoy contigo, yo soy tu sustentador, nada te faltará. Esa es una profecía. Dios le dio una palabra de consuelo, lo edificó, lo nutrió, le levantó su ánimo. Esa es la profecía. La profecía incluida con palabra de sabiduría del futuro. Cuando la profecía es solamente un vehículo, es que Dios ya le dio hasta ahí la palabra profética.
Ya le dijo que Él es su ayudador, su sustentador, que no lo va a dejar abandonado, porque Él está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él es su ayudador, yo los voy a sustentar, dice el Señor. Palabra de sabiduría entra en este momento. Dice el Señor en este momento que la semana que entra recibirás un milagro financiero, que no te va a hacer falta el alimento. Que así como suplió en Elías a través de unos cuervos, así suplirá en tu casa. Esa es palabra de sabiduría ya utilizando la profecía. ¿Entendieron hasta dónde terminó la simple profecía y dónde empezó la palabra de sabiduría a través del vehículo llamado profecía? ¿Entendieron más o menos, verdad? De esa manera es la profecía en el nuevo pacto. Tiene 3 funciones principales: edificar, exhortar y consolar. Entonces, en el simple don de profecía no hay revelación, que revele algo del futuro o revele algo del presente. No hay revelación. Solo está limitado a edificar, consolar y animar. En primer lugar, no se debe de confundir con el don ministerial del profeta tampoco, porque muchos pueden profetizar a través de que Dios le dé un mensaje para una persona específicamente, pero no necesariamente tienen que ser profetas o tengan el oficio de profetas. No debe de confundir cuando alguien profetice una palabra con el don de profeta, que es un don ministerial. No debemos de confundirlo. En el Viejo Testamento se utilizaba para predecir eventos futuros regularmente. Y el don de profecía no necesita interpretación. Si Dios habla una palabra profética, incluyendo palabra de ciencia o de sabiduría del futuro, Dios se lo va a dar tan claro que ustedes van a saber, ese mensaje era para mí, va a decir usted, y ese mensaje lo tomo, lo recibo, nadie se lo va a tener que interpretar, porque no va a hablar alguien una palabra profética para ustedes y lo va a preguntar, ¿qué me quiso decir Dios? Usted no puede decir porque es un mensaje claro, no necesita interpretación. Entonces, le voy a hablar qué no es el don de profecía. ¿Qué no es? Para que usted entienda realmente lo que sí es. El don de profecía no es el predecir sucesos en el futuro. O sea, no es palabra de sabiduría, no es eso la profecía. No es para guianza tampoco. No es para predicar tampoco el don de profecía. No es para reprender ni condenar. El don de profecía, cuando dice que sirve para, o tiene 3 funciones, que es edificación, exhortación y consolación o consolar. La palabra exhortar no significa que podamos condenar o reprender a alguien. ¿Me entiende? La profecía o la palabra exhortar, más bien, esa usted la puede verificar en una traducción de 1 Corintios 14, versículo 3. Usted lo puede verificar en la Biblia al día, que dice, en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, y lo dice para animarlos. Es decir, exhortar significa animar. Te exhorto a que si andas desanimado, le eches ganas en la palabra, porque Dios es tu ayudador. Esa es una palabra de ánimo. Exhortación se ha malinterpretado por muchas iglesias cristianas, donde en lugar de levantar a las personas, les dan para abajo. Por ejemplo, una tía mía que es creyente en una iglesia cristiana un poco religiosa, regularmente haciendo mal uso de la profecía, del vehículo de profecía. El esposo de ella no se había acercado a Cristo. De repente, mi tía iba y le platicaba todo a una hermana. Por eso digo que influyen mucho los sentimientos y los pensamientos. Iba y le platicaba, no, es que mi esposo se va de parranda cada rato y se va a cierto lugar. Y de repente, cuando el tío político decidió recibir a Cristo en su corazón y acercarse a Dios y alejarse de las cuestiones de la carne, etcétera, él decidió
Nuevamente dice, me voy a acercar a Jesucristo. Sin embargo, cuando llega a la congregación, a la hermana a la cual le platicaba todas las cosas mi tía, de repente se para la profetía y empieza a profetizar. Dice, fulano de tal que estás ahí atrás, dice el Señor que ya no te metas a la cantina, a los parrales, porque entonces dice que ya no vas a tener perdón. Y es más, te va a mandar algo malo para que tú te arrepientas y te acerques a Él. Esa hermana no profetizó por el Espíritu de Dios. No salió una palabra de ciencia tampoco, porque ya conocía el caso, porque mi tía le platicaba las cosas. ¿Influyó qué? El sentimiento. El pensamiento influye. Por eso son muy delicados estos dones. El fluir en estos dones es muy delicado. Debe usted saber si es usted, o es su mente, o es una frase que viene directamente del corazón de Dios a ustedes. Es muy importante. No es tan sencillo el usar la profecía, ni la profecía como en sí es exhortar, animar, consolar, o la profecía como vehículo para traer una palabra hacia el futuro de sabiduría, o una palabra del presente de ciencia, una palabra de conocimiento de parte de Dios. Entonces, exhortar no es para condenar. ¿Qué creen que pasó con el tío? ¿Volvió a ir a la iglesia? Nunca se paró por la iglesia. ¿Qué fue lo que influyó? ¿La profecía de Dios o la hermana mitotera? Es importante que usted entienda todo esto. Regularmente yo no recomiendo profetizar cuando es mi confidente. Tengo el mejor amigo y hermano en la iglesia y es mi confidente. Si Dios me diera una palabra, a lo mejor se la diera, ¿no? Pero para mí sería muy difícil poderle profetizar a alguien que me cuenta sus cosas. Porque me cuenta sus problemas, me cuenta su situación, cómo está, y de repente pudiera influir, y le puedo hablar que hay un 90% de margen de error, porque entran los sentimientos, o el conocimiento de lo que él me dijo. Y a lo mejor yo por querer ayudarlo, animarlo, le puedo decir, pues el Señor dice esto, y puede haber mucho de lo que él registró en mi mente, de lo que él me contó, para que me entiendan. Entonces, siempre cuando viene una profecía de parte de tu mejor amigo, que conoce toda tu vida, regularmente hay que decirle, Señor, dirígeme si realmente es una palabra tuya, porque eso que me dijo yo se lo conté. ¿Están entendiendo cómo influye? Pero no lo hacen, en muchos casos no se hace de mala fe. Se hace porque no entendemos o no discernimos la voz que viene del Espíritu Santo. Y a veces se mezclan los sentimientos, los pensamientos y el conocimiento de lo que esa persona nos dijo en un momento dado. Es mi mejor amigo, me cuenta todo. Sería muy difícil que yo le profetizara a él. Lo ideal sería otra persona que llegue y le profetice, no conocía su caso, pero le da una palabra rema y dice, bueno, es Dios realmente, porque yo ni le había contado nada. Entonces, por eso les digo que cuando viene la profecía, sí es más bien, regularmente siempre decirle, Señor, la palabra que me dieron, ahora, como tú eres mi guía Espíritu Santo, tú confírmame a mí esa palabra que se dio. A lo mejor nunca va a operar, nunca va a suceder la palabra que les dieron. ¿Por qué? Porque no venía parte de Dios. Solamente fue porque a lo mejor por ese mismo sentimiento de que eran mi mejor amigo, de que me interesaba su bienestar, yo quise manipular a lo mejor, por decirlo así, a Dios mismo a querer que me usara para darle una palabra, o quise yo mismo a lo mejor en mi buen sentimiento darle una palabra de aliento, y yo creí que venía de Dios, pero no era un consejo a lo mejor mío, no era una palabra rema de Dios. Es importante el poder entender esto. Profetizarse entre amigos y conocidos, así muy amigos, muy allegados, es muy difícil. Tiene un 90% de margen de error. El otro 10% pudiese ser Dios mezclado con algún pensamiento. Ahora no negamos que alguien, algún momento dado, nos pudiera profetizar que sea nuestro amigo, familiar,
o mi mejor amigo en la congregación no pudiese negar que pudiera venir una palabra de parte de Dios. Sí pudiera venir en un momento dado. ¿Sí me explico? Pero pudiera darse una palabra mezclado entre Dios y los pensamientos. Es decir, hubo la palabra, pero a lo mejor hubo un agregado por ahí de algo que nosotros conocíamos o sabíamos de la persona. Es importante entender este tipo de fluir de estos dones de inspiración. Son los que regularmente prohíben en muchas iglesias. Paran a la persona y le dices que no. Pero nosotros no queremos hacer eso, queremos que fluyan en ellos, pero con el conocimiento correcto. Para que no sea sus pensamientos ni su buena fe. Porque pudiera haber una buena fe en darle una palabra a un hermano para que se levante, pudiera haber una buena fe. Yo muchas veces sin darme cuenta he hablado palabras proféticas y no supe que era Dios el que estaba hablando. Simplemente estaba hablando la palabra y de repente me salí y hice un comentario X y me dijo una persona, oye, lo que hablaste exactamente era mi caso en particular de lo que me estuvo sucediendo en la semana. Yo nunca sabía de su caso, no la conocía, no conocía la situación. Yo hablé esa palabra, se dio y fue para una persona en particular, es Dios hablando, pero yo no supe que era Dios hablando a través de mí. Hasta después que me dijeron, oye, esa palabra que diste era exactamente en mi caso. Entonces Dios habló a través de mí, pero sin necesidad de hablar en lenguas ni nada, solamente yo hablé. Y muchas veces he hablado así, pero no digo el Señor en ese momento me está hablando una palabra, me está diciendo esto el Señor en ese momento. No, porque yo ni siquiera percibo que el Señor me está diciendo, pero yo estoy hablando a través de una palabra del Espíritu de Dios. O sea, en cierta manera la profecía no necesariamente se tiene que meter usted en adoración, en alabanza, levantando sus manos y hablando en lenguas para que venga una palabra profética. No, la palabra profética, incluyéndolo como un vehículo, algo que del futuro, del presente, etcétera. Dios pudiera hablar con una persona que está tan tranquilo, sentado solamente hablando con otro y de repente viene una palabra donde Dios le quiere decir. Ahora que fui a Los Mochis vi a un hermano ahí, platiqué con él y le dije un consejo. Ese fue un consejo mío, ¿no? Y después me enteré que no era una palabra de Dios. Una palabra que según yo era un consejo mío, pero venía de Dios. Se me ocurrió decirle algo, yo te doy este consejo, algo así. Y simplemente era una palabra rema de Dios para esa persona. Lo practicó y fue de gran bendición. Pero yo no me di cuenta que ni escuché la voz del Espíritu que me dijera, dile, en este momento dice el Señor, dile que en este momento algo. Yo no dije, el Señor dice en este momento, no dije, pero era una palabra de Dios para esa persona. ¿Está entendiendo? No necesariamente usted tiene que decir eso, sin embargo es una manifestación del Espíritu Santo que viene en ese momento. Puede venir de diferentes maneras, no necesariamente usted tiene que estar en la alabanza o en la adoración para que haya una palabra rema de parte de Dios, donde es una palabra específica para alguien que lo necesita, para consolarlo, edificarlo, nutrirlo, ¿verdad? Muchas veces así va a venir. Entonces, ¿estás más o menos entendiendo lo que es don de profecía? Es un vehículo y es para animarlos a ustedes, para exhortarlos sin condenación, obviamente. Exhortarlos, es decir, yo te exhorto, te animo a que le sigas echando ganas, que sigas adelante, pero esa palabra puede venir de parte de Dios. ¿Me entienden? Entonces, no es para guianza, no es para predicar, no es para reprender. Hay un Nuevo Testamento que se llama Nuevo Testamento Recobro, de 1 Corintios 14, versículo 3, dice: en cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, animarlos, también dice. Pero para darles aliento, dice. Los edifica y les da aliento y los consuela. Es para alentarlos ustedes en una situación difícil, en un momento complicado de su vida, cuando ustedes vean que no hay solución a ese problema, entonces puede venir una palabra de Dios para animarlos. Puede venir una palabra de Dios para darles un aliento. Eso significa exhortar. Entonces, realmente, esa palabra de exhortar viene del idioma griego que se llama paraklesis, que viene así se le llama al Espíritu Santo en el Nuevo Pacto.
el paracleto, que se llama el consolador o ayudador. Entonces es el objetivo de Dios, consolarles, ayudarles, animarles, no es darles para abajo. Entonces, es importante que entendamos el don de profecía. Es para edificación, consolación, exhortación, ánimo. Y no debemos de confundir el don de profecía con el don de profeta. Les voy a poner un ejemplo en Hechos capítulo 21, para que usted no se confunda. El que profetiza no necesariamente puede tener el don de profeta. Hechos 21. Usted va a encontrar el hecho de unas profetisas, hijas de Felipe. Hechos 21, en el versículo 8, dice: al otro día saliendo Pablo, el versículo 8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Fíjese, tenía 4 hijas este hombre, el evangelista Felipe, que estas jóvenes profetizaban. ¿Qué significa? Que daban en la asamblea o en las casas donde se reunían en esa época, se reunían en casas. En las casas donde se reunían, ellas daban palabras de edificación, consolación. Dios los usaba a ellas para dar palabras de parte de Dios, para la congregación, para las personas de ese lugar. Sin embargo, fíjense, en el versículo 9 dice: este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Versículo 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Este era uno, pero ya con el don de profecía, es decir, un don de profeta más bien. El profeta Agabo era un don ministerial. Dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. ¿Por qué las 4 hijas de Felipe no dieron la palabra profética al apóstol Pablo? ¿Por qué cree usted? Si profetizaban. Pero a través del profeta, el ministerio de profeta, que era este hombre llamado Agabo, Dios lo usó para dar una palabra mayor que la simple profecía, que era una palabra de sabiduría, donde le dijo: mira, me pongo este cinto, y dice: así van a atar en Jerusalén los fariseos, los judíos, así te van a atar. En pocas palabras, Pablo, si tú vas a Jerusalén a predicar la palabra, así te van a atar. Es decir, te van a encarcelar si tú vas para ese lugar. Estaba dando una palabra del futuro de lo que iba a acontecer para que el apóstol Pablo no fuera a Jerusalén. Sin embargo, las hijas de Felipe eran 4 mujeres que profetizaban, pero a ni una de ellas fluyó en el don de palabra de sabiduría o en la profecía como un vehículo para dar una palabra del futuro, para que el apóstol Pablo, o prohibirle al apóstol Pablo a través del Espíritu Santo que fuera a Jerusalén. ¿Está entendiendo? Entonces, estas mujeres eran profetizas. Sin embargo, llega un profeta utilizado por Dios con una palabra mayor, que es la palabra sabiduría. Sí les comenté que de los 9 dones era la mayor, ¿verdad? Porque hablaba del futuro. El Espíritu Santo nos prohíbe ciertas cosas en el futuro. No vayas, no te subas a ese camión. ¿Por qué? Porque a veces usted siente de repente: es que sentí como que no me debía haber ido en ese camión. Yo me he tocado conocer personas de esa manera, y de repente no me subí al camión, sentí como que algo me decía que no me subiera, de repente no me subí al camión y al rato se estrelló el camión, se dio vueltas y se mataron las personas. ¿Quién fue? El Espíritu Santo, a través de esa manifestación sobrenatural, llamado en ese momento a la mujer una palabra de sabiduría. Era una palabra de sabiduría. Entonces el Espíritu Santo le está diciendo al apóstol Pablo: así van a atar a este hombre de quien es este cinto. Mire, quien viniendo a vernos, dice, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano a los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado,
mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Son palabras muy valerosas, ¿sí o no? Pero Pablo estaba siendo desobediente al Espíritu Santo. Está captando que no toda frase bíblica o no toda frase que se escuche muy valerosa en el reino de Dios, como diciendo, no me importa que me maten aquí los cholos de la colonia, pero yo voy a ir a predicarles allá donde están. Y si el Espíritu Santo le dice, no vayas con esos cholos, ve con los cholos de enfrente. Ve con los cholos de enfrente. Entonces, fíjense. Y muchas veces, no me importa que me maten, yo voy con los de aquí. Y al rato al hermanito ahí lo tasajearon, lo navajearon. ¿Y por qué lo navajearon? Pues ¿dónde está la protección de Dios? Por la protección era que era guiado por el Espíritu Santo a no ir a ese lugar. Esa era la protección divina. Entonces se da cuenta que cuando no somos obedientes al Espíritu Santo, pueden suceder cosas incorrectas. Y luego dice, ¿por qué me sucedió, Señor? Si yo tengo la palabra, si tú eres mi protector, si dice el Salmo 91 que habita bajo el abrigo, morará bajo la sombra. ¿Pero por qué me pasó, Señor? Por desobediente al Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando el hijo sale de su casa, de sus padres, y luego el padre le decía, hijo, no vayas este día al Maviri? Voy a poner Maviri las playas de... No vayas al zarandeado, al Maviri, el pescado zarandeado. No vayas, hijo, este domingo, no vayas, quédate ahora con nosotros en familia. ¿Qué pasó de regreso? Se volteó el carro y se mataron todos los jóvenes que venían en él. Fue desobediente ese niño. ¿Qué pasó el padre después llorando? Pues sí, yo le dije a mi hijo, pero mi hijo no hizo caso. Había algo que me decía dentro de mí que debía decirle a mi hijo que no fuera a la playa el día de hoy. Que se quedara con nosotros en familia. Y así sucesivamente nos suceden las cosas. Así sucede cuando somos desobedientes al Espíritu Santo, no obedecemos a su guianza, el Espíritu Santo nos está hablando y nos está hablando, no, yo voy a hacer esto, no, y el Espíritu Santo nos está hablando, no, yo voy a hacer esto. Bueno, dice el Espíritu Santo, hazlo. Todo te es lícito, dice Pablo, pero no todo nos conviene. ¿Cuántos saben que todo lo podemos hacer? Todo lo podemos hacer. Todo es lícito, somos libres de hacer las cosas que queramos. Aquí nosotros no le prohibimos nada. Como dicen, oye, allá en su religión les prohíben pistear. Nosotros no les prohibimos nada. Atragántese todas las caguamas que pueda. Nosotros no le vamos a prohibir, pero después se muere de una cirrosis y no le eche la culpa al pastor. ¿Me entiende? O sea, no se trata de prohibiciones del evangelio. Como dice el pastor Nacho, al rato va a estar subido que ni los perros lo van a querer. Más drástico todavía. Bueno, entonces lo importante es que usted entienda que el evangelio se trata de un reino de poder. Por eso le estamos hablando cómo fluir a través del don de profecía. Cuando más se enamora del Señor usted y sea lleno del Espíritu Santo, se le van a quitar las ansiedades por las cosas, pues. O sea, digo... Yo me convertí y todavía duré 9 meses pisteando. Con Cristo en mi corazón, muy alegre. Sin embargo, me iba llenando el Espíritu Santo, me iba quitando la ansiedad del alcohol, hasta que me la quitó. ¿Me entiende? O sea, no estamos diciendo... Ahí permite, Señor, está dando usted, pastor, permiso para que se vayan a la cantina. No, yo no estoy diciendo eso. De todos muchos se van aunque les permita o les prohíbe el pastor. De todos, el que quiere irse se va, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía hay una ansiedad en su cuerpo que les impide. En eso debemos de entender nosotros, ¿no? Que hay algo que en mi cuerpo todavía me está pidiendo. Entonces ahí, Espíritu Santo, ayúdame. Y con tu poder yo voy a poder resistir todo esto. Entonces el Espíritu Santo trabaja hasta que nos va quitando las ansiedades, ¿me entiende? Entonces no es por sus fuerzas. Es por el poder de Dios que esté en ustedes. No lo haga usted por sus fuerzas. Entréguese esa carga al Señor solamente. ¿Estamos de acuerdo? Ah, que eran por $1,000,000.
Bueno, es que dice que con dinero los hombres se ven más guapos, ¿no? Y luego, si ve a un viejito por ahí en la calle ya de 60 años y lo ve con una jovencita de 20, digo, ¿por qué? Como dice un hermano, ¿por qué él sí, Dios mío, yo no? Yo cuando era chico, veía a los viejitos en unos carrazos. Y luego veía jóvenes, y luego no entendía todavía esa situación, ¿no? Pero decía, oye, le decía a mi mamá, ¿por qué el viejito ese trae un carrazo y por qué ese chavo joven trae un Volkswagen todo desgarrado? Pues era porque el viejito tenía mucho más tiempo, tenía lana, había trabajado toda su vida, etcétera, ¿no? Eran cosas que no entendíamos. Entonces, es importante entender esto. El Espíritu de Dios lo único que desea es nuestra bendición. Y Él quiere fluir de la mejor manera a través de la guianza. Puede ser profecía, puede ser ciencia, puede ser palabra de sabiduría. A través de la profecía va a salir. Pero la profecía debe ser bien dirigida. Debe ser bien entendida. Y usted vea, ¿es mi pensamiento o eres tú, Señor, el que estás hablando? Una vez el pastor Kenneth Copeland, en Estados Unidos, allá, él dio una palabra profética. Y luego después en una prédica estaba diciendo, no, y se fui y dio una palabra profética. Y fui y me arrodillé en el cuarto. Y el Señor me confirmó que no era de él. Y fui otra vez, me regresé al púlpito y le dije, hermanos, esa palabra que les acabo de decir no venía de Dios, fue mi pensamiento. Públicamente él se arrepintió, qué impresionante. Por eso las mejores palabras proféticas que da para cada año es el pastor Kenneth Copeland, impresionante. Porque él supo reconocer cuando una palabra no venía de Dios. Él supo entender que no venía de Dios, que era él mismo que estaba con su pensamiento, con su sentimiento fluyendo en ese momento. Entonces, así debemos de fluir en la palabra profética para no errar. Además, cuando usted recibe una palabra profética como vehículo o directamente profecía, siempre, si usted escucha algo, por eso digo, la falta de conocimiento, alguien que no tiene conocimiento de la palabra es difícilmente que profetice por el Espíritu de Dios, porque alguien que profetiza no va a contradecir el Espíritu Santo lo que él mismo dejó escrito a través de los profetas. No lo va a contradecir. Por ejemplo, alguien, una vez, voy a poner el ejemplo de mi tía, espero que no vea algún día este video. Mi tía, su hija se le atoró una ciruela en la garganta, estaba comiendo ciruelas, se le atoró, y pues no sé cómo le hicieron esfuerzos, y a la hora de la hora pues echó fuera el hueso de ciruela, ya se estaba muriendo mi prima. Sin embargo, cuando llega a la congregación, una hermana le da una palabra profética y le dice, eso sucedió en tu casa, tu hija le pasó eso, y fue el Señor para que tú te acercaras al Señor. El Señor te provocó eso para que tú te acercaras a Él. Y dije, Dios mío, fue palabra profética, fue el sentimiento de una persona que quiso decir, bueno, eso te pasó porque no te acercas a Cristo. Eso te pasó porque no te pones el velo, eres una rebelde. O sea, no puede venir una palabra profética de parte de Dios de esa manera. Dios no puede. Es una ignorancia espiritual que Dios trae un accidente para que se acerquen a Dios. La frase muy común en el cristianismo es que, mira, se mató el hijo de la familia para que esa familia se acercara. O se suicidó la hija y ya toda la familia se acercó a Cristo. No, Dios no provocó que se suicidara la hija esa para que se acercaran a Cristo. Entonces, esos son conceptos erróneos y muchas personas dicen y hasta profetizan a través de ello. Se aprovechan de la situación para decir, bueno, eso fue para la gloria de Dios, el que se muriera la hermanita, la hija de la hermana, porque a través de ellos se acercó toda la familia de Cristo. Mire, gloria a Dios, qué bendición. No, Dios nunca quiso ni Él iba a operar en hacer eso malo, porque Dios no hace cosas malas. Era Satanás el diablo, y a través de ello, bueno, qué bueno que se acercaron a Dios, ¿verdad? Pero Dios no ocasionó eso. No le echemos la culpa a Dios de las cosas que nosotros hacemos incorrectas aquí en la tierra. No es Dios operando en ello. El menos culpable es Dios. De sus familiares, ¿verdad? Por parte de su esposo. Hicieron promesas de cambio, pero yo también le dije eso a ella. Bueno, ella no debe de pasar esto para que ellos cambien. Exacto. Eso es nada más una señal de pues que hay un Dios todopoderoso, pero no ella tenía que
Exacto, sí, o sea, no tenía que suceder una catástrofe aquí en la tierra, de que su niña estuviera en un hospital grave, porque el testimonio ya, por cierto, ya lo subimos a YouTube, y en el Face le vamos a dar publicidad esta semana, vamos a meter ahí un crédito, una lana, para que de lo que usted siembra, de lo que usted esté sembrando, vamos a estar metiendo a Face. Metimos el testimonio, no sé si ya han entrado a la página de Fe Poder Guadalajara, si no han entrado, trate de entrar. Ya está el testimonio a través de YouTube y lo metimos en Face. Y luego en esta semana le vamos a meter dinero para que llegue, así como de repente le llega la de, ¿cómo se llama? Alfaro para presidente, y de repente le llega en Face. Así le va a llegar testimonio de niña, o testimonio de sanidad de niña de una bacteria, algo así le puse. Y ese le vamos a dar publicidad para que le llegue por lo menos en Jalisco, Guadalajara, no sé, Zapomba, toda esa zona. Inclusive hoy cuando veníamos aquí a la congregación, una persona nos llama, nos dice que vio algo así del Face y nos llama para venir a la congregación. Es que ella no podía en la mañana, sino en la tarde. Bueno, pero eso está llegando a muchas personas. Cualquier mensaje que pongamos en esa página y le metamos dinero, va a llegar, en lugar de que usted ande repartiendo volante y volante por las calles, pues a lo mejor también eso puede ser una buena técnica para que las personas conozcan de Jesucristo y sean libres. Pero de todos modos también vamos a traer volante la semana que entra por los que quieran distribuir acá, en su zona, en sus casas, donde ustedes vivan, también vamos a traer volante, ya los tenemos listos, es que ya no pudimos sacarlos esta semana. Bueno, entonces lo importante de todo esto es que entendamos cómo o el fluir de la palabra o el don de profecía. Necesitamos entender, hay muchísimos ejemplos, ya ahorita se nos fue el tiempo, vamos a continuar el próximo domingo, pero ustedes vean cómo opera la palabra de profecía, de qué manera ustedes pudiera fluir, usted entender la voz del Espíritu Santo para darle un mensaje a otra persona y no impedir nosotros el que haya ese fluir del Espíritu Santo, en palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía, lenguas y interpretación de esas lenguas. Dios pudiera hablar a través de una interpretación de lenguas. Vamos a 1 Corintios 14, ya con eso terminamos y les voy a dar la semana que entra, vamos a continuar. Incluso ahorita vamos a ir a ministrar a una persona parapléjica, ahorita en mediodía. Quedamos de ir a ministrar nos hablan unos hermanos, y vamos a orar por una persona parapléjica, uno que en un accidente quedó totalmente inmovilizado. Entonces sé que el Espíritu de Dios va a hacer la obra. 1 Corintios 14. Vamos a ver. Ahí versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, dice Pablo, pero más que profetizaran, ¿verdad? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Pablo dice más que profeticen y que hablen en lenguas? ¿Por qué creen ustedes? Porque a través de la profecía no se necesita interpretación de una lengua para que Dios hable, sino a través de la profecía es un mensaje directamente de Dios, en el lenguaje castellano, en este caso. Si usted va a Alemania, allá le van a profetizar en el idioma teutón, pero si usted va a una iglesia de repente dice, es que voy a visitar Europa y voy a ir a Alemania, empiezan a profetizar, pues no le va a entender tampoco. Pero alguien pudiera estar hablando en lenguas y usted entender lo que está hablando en lenguas, porque pudiera hablarle en castellano en esas lenguas. Entonces dice, así que quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profeticen, porque es en el idioma de nosotros, de aquí. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Es decir, no debemos de impedir que hablen en lenguas, ¿verdad? Pero dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Por qué cree que es mayor? No mejor. Entienda esto, no es mejor el que profetiza, sino es mayor. ¿Por qué razón mayor? Aquí dice el apóstol Pablo. Por eso muchos han impedido que las personas profeticen en las congregaciones. Quisiera que vosotros hablarais en lenguas, pero más que profetizáis.
Y al revés también, hay muchos que prohíben hablar en lenguas. Sí se ve que hay muchas congregaciones, aquí ustedes no me van a hablar en lenguas, dicen muchos pastores. ¿Por qué? Porque ahí dice que es mejor profetizar porque hablan en el idioma español. Entonces mejor cállese, no hablen lenguas. Porque mayor es el que profetiza, dice Pablo, que el que habla en lenguas. ¿Por qué mayor, Pablo? Bueno, por esto. A no ser, nuevamente, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es decir, profecía sería mayor que las lenguas o diversos géneros de lenguas, siempre y cuando las lenguas no hay quien las interprete. Pero si hubiera en la asamblea, en una reunión, quien las interpretara, entonces entre hablar en lenguas más la interpretación de lenguas equivale o es igual a profecía. Porque se requiere a lo mejor de 2 manifestaciones del Espíritu Santo y profecía requiere solamente una sola manifestación. Se requiere de 2 personas allá, el que habla en lenguas y el otro que interpreta, y profecía solamente se requiere una persona por lo cual el Espíritu de Dios pudiese hablar. Por eso es mayor la profecía, pero cuando se juntan lenguas más interpretación de lenguas, entonces es igual los dos, esos dones se equivalen pues, se hacen iguales. Profecía es mayor en ese sentido, porque no se utiliza una interpretación, sino ya directamente el Señor, la palabra que nos da, nos las da interpretada. ¿Está entendiendo? Entonces no debemos limitar el hablar en lenguas, por eso muchos dicen, nada más profeticen en español, no hablen en lenguas y prohíben el hablar en lenguas. Pero nosotros no lo prohibimos, ¿por qué? Porque es algo, una manifestación del Espíritu Santo. Y en un momento dado el Espíritu de Dios nos pudiese hablar como la otra vez, alguien estaba hablando en lenguas y otro estaba entendiendo las lenguas y estaba diciendo lo que esa lengua decía. Yo no las entiendo, nunca las he entendido. Y yo creo que nunca las voy a entender. ¿Para qué, verdad? Yo fluyo en otros dones, pero como somos un cuerpo, es importante entender esto. Es importante entenderlo. Dios, dice el apóstol Pablo, es un Dios de orden. Vamos a leer un poco más adelante. Dice en el versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Está hablando de las lenguas, ¿no? Y está hablando, comparando las lenguas con la profecía. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que enseñar, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Es decir, está hablando que es mejor profetizar porque es en el lenguaje natural, pues. Y luego dice, un poco más adelante, sí, pues, en el versículo 23, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, que aún os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cállese calle en la iglesia, perdón. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. ¿Por qué? Podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si alguien va a profetizar, por favor, la demás iglesia, shh.
está profetizando. Ustedes se han dado cuenta que yo me callo y pongo la música bajito. Pero ¿qué pasa cuando uno está profetizando y el otro hablando en lenguas? Bla, 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 y el otro profetizando ya. Vayan y pónganle la mano en la boca. Ah, es cierto. Díganle, hermanito, hay profecía. La palabra dice que es con orden. Hay una profecía, hay que guardar un respeto. Porque dice que los espíritus están sujetos a los profetas. Es decir, si usted quiere dejar de hablar en lenguas, usted lo va a hacer. No va a interrumpir una palabra profética que viene de Dios. ¿Me explico? Eso es lo que, en pocas palabras. Nuevamente, dice el apóstol Pablo. Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Es decir, pudiéramos hablar todos en lenguas y meternos en la presencia del Espíritu Santo. Pero si hay una profecía, pues callen los que están hablando en lenguas. Para que a través de la profecía Dios traiga una palabra y a lo mejor le va a llegar a una persona que venga por primera vez a este lugar. Dios le va a hablar. Pudiese ser. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3, por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, que haya en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué está hablando de las lenguas? Que si alguien está hablando en lenguas y otro está entendiendo esas lenguas, que empiece a interpretarlas. Pero por favor, del que está interpretando las lenguas, si hay otro hablando en lenguas, bájele. Eso dice Pablo, bájele. Porque si no, ni va a dejar entender la interpretación de las lenguas y no va a servir de nada esa palabra que Dios va a dar. Por eso si alguien está hablando en lenguas y otro está entendiendo, en ese momento, pero uno está gritando ahí en lenguas, alguien dígale, o vecino, hay interpretación de lenguas, Dios está hablando, bájale por favor. Habla en lenguas y habla tú para con Dios, o escucha la palabra profética de interpretación de lenguas. Es decentemente y con orden, en ese orden, en ese sentido. Hablen 2, a lo más 2, dijo Pablo, es decir, uno habla en lenguas y el otro interprete, a lo más 2. No puede haber un tercero hablando en lenguas interpretando lo que Dios está hablando. Ahí es donde viene el respeto. Y dice Pablo, miren, versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Es decir, si Dios le reveló algo en ese momento, cállese y espere el turno a que dejen de hablar los otros que están hablando en lenguas interpretando. Calle en ese momento y espere para cuando ellos terminen, usted comienza a hablar en lenguas y comienza a interpretar. ¿Qué les parece? Versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No puede decir alguien, es que me tomó el Espíritu Santo y comencé a hablar en lenguas y no me pude parar, aunque sabía yo que había una palabra de profecía, aunque sabía yo que alguien estaba hablando en lenguas y otro estaba interpretando, pero yo bla, 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 con hablar en lenguas no entendí lo que el apóstol Pablo dijo, que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, no al Espíritu de Dios. Es decir, yo puedo parar de hablar en lenguas ahorita en el momento que yo quiera para escuchar la interpretación de otras lenguas que se están dando por allá. Porque usted está sujeto, el espíritu de usted está sujeto a usted. Si usted habla en lenguas es usted, no es el Espíritu Santo, son ustedes. Me explico, como una manifestación del espíritu, pero está sujeto a ustedes. El que decir, bueno, bajo mi voz en lenguas y ahora ¿qué? Alguien habla en lenguas e interpreta a la otra persona. Si Dios le da una palabra en ese momento, cállese y espera que den la profecía acá, y en ese momento, en cuanto terminen ellos, usted empieza a hablar en lenguas y empieza a interpretar también. ¿Estamos entendiendo? Porque entonces el desorden sería que hubiera alguien hablando en lenguas y otro interpretando las lenguas y otro hablando en lenguas muy fuerte y no dejara que la palabra de Dios fluyera. Entonces nadie íbamos a ser edificados. ¿En qué quedamos? En que es una interrupción a lo que Dios está haciendo, ¿me entiende? Por eso está sujeto a ustedes el hablar en lenguas. Bueno, yo puedo parar de hablar en lenguas en este momento, porque está sujeto a mí el hablar o no hablar en lenguas. Y por eso debe ser orden, todo esto es un orden. Hablen 2, dice Pablo, o 3 a lo máximo, es decir, uno está hablando en lenguas, el otro interpretando, y el otro callando a la gente, pues ahí viene el tercero. Entonces es importante que tengamos cómo fluir en esto. De repente si hay una palabra, hasta yo mismo respeto, si se han dado cuenta, bajo el volumen y dejo de hablar en el micrófono porque yo respeto eso. Y los demás debemos de respetar también esto.
Que no digan, es que me tomó el Espíritu Santo y no me pude callar y fui lleno del Espíritu. Sí, pero fue irrespetuoso a lo que es un orden, el orden espiritual. No significa que no hablemos en lenguas. Va a haber un momento en que todos hablemos en lenguas. De repente nadie va a interpretar, pues todos hablemos en lenguas para edificación de nosotros mismos y como una comunión con el Espíritu Santo. Pero todos nos vamos a llenar del Espíritu Santo y todos vamos a hablar en lenguas. Si no hay interpretación, vamos a hablar a lo loco en lenguas. Pero de repente puede haber un momento en que haya una pausa y alguien entienda lo que se está hablando, o inclusive la profecía que venga directamente. Entonces, todos tienen que bajar la voz para escuchar la palabra profética, porque ni se oyó la palabra profética, ni ustedes fueron edificados a la hora, porque no recibimos esa palabra de parte de Dios. No hubo un consuelo, no hubo un vehículo, la profecía con un vehículo para que fluyera una palabra de sabiduría, no hubo nada. Entonces, vamos a nosotros operar de esa manera, ¿estamos de acuerdo? De esa manera para que sea edificación para todos. Qué mejor que Dios nos trae una palabra profética o una interpretación de lenguas, donde nos dé una palabra del futuro y maravilloso, escuchamos la palabra. Y bueno, la otra vez que dieron la palabra aquí en lenguas y que alguien está interpretando, pero como todos estamos en voz alta, la cámara no alcanzó a captar y no se entiende muy bien lo que quiso decir Dios. Poquito que alcanzamos a entender, pero no fuimos edificados en esa palabra, porque los demás no guardamos silencio. Pero no porque no sabía a lo mejor, pero ahora ya lo estamos enseñando para que de esa manera podamos fluir en la congregación, ¿verdad? Entonces acuérdense que a veces hacíamos cosas por falta de conocimiento, hacíamos cosas que no debíamos hacer, pero ahora con el conocimiento debe haber una armonía entre todos. Porque fíjense, concluyo con esto nada más. 1 Corintios 14, versículo 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, Entonces, en toda la iglesia de creyentes del pueblo de Dios debe ser de esa manera. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu manifestación de poder, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios de milagros y de señales. Gracias por los dones espirituales, porque tú nos permites a través de estos dones, Señor, ser edificados. Es tu manifestación, Espíritu Santo. Así lo reconocemos. Es tu manifestación aquí en la asamblea, Señor. Eres tú operando en nosotros, Señor. Eres tú operando en nuestras vidas, Espíritu de Dios. Eres tú, Señor, el que nos edifica a través de tu manifestación, Señor. Declaramos que todos los dones fluyen a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Declaramos los dones de poder en este día, Señor. Si alguno tuviera una necesidad, declaramos que tu poder es manifiesto en este momento. En el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Gracias por tu poder, Espíritu Santo. Porque nos ha revelado, Señor, la mejor manera en que tú puedes fluir y usar estos vasos, Señor. Estos vasos de barro, Señor. Estos recipientes, Señor, en los cuales tú has depositado tu Espíritu, Señor, para que se manifieste a través de nosotros. Queremos hacer los mejores vehículos, Señor, aquí en la tierra. Diga usted, yo quiero ser, Señor, el mejor vehículo que tú puedas usar para tu obra, Señor, para edificar a otros, Señor. Y tú puedas usar mi vida, Señor, así como a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Señor, con un toque de tu presencia, daría mi vida entera para adorarte.
servirte, Señor. Por un toque de tu gloria, por un toque de tu presencia, daría mi vida entera para adorarte y servirte, Señor. Por un toque de tu gloria, por un toque de tu presencia, cambiaría mi vida, mi ser, lo que soy, lo que tengo. Por un toque de tu gloria, por un toque de tu presencia, daría mi vida entera para adorarte y servirte, Señor. Por un toque de tu gloria. Si tú ya recibiste el Espíritu Santo, comienza en ese momento a hablar en otras lenguas. Comienza a comunicarte con el Señor en este momento. En este momento su poder está aquí. Y si tú vienes con una enfermedad, una dolencia, Él te va a librar. Señor Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, díselo. Espíritu Santo, tú eres mi Dios aquí en la tierra, que estás conmigo. Por un toque de tu gloria, por un toque de tu presencia, daría mi vida entera para adorarte y servirte, Señor. Por un toque de tu gloria, por un toque de tu presencia, daría mi vida entera para adorarte y servirte, Señor. Por un toque de tu gloria. Comienza a hablar en otras lenguas. De su presencia, Él está aquí ahora, Él está aquí. Usa nuestras vidas, Espíritu Santo, como tú quieras, Señor. Somos recipientes. Tú deposita tu gloria y tu poder en nuestras vidas, Señor. Queremos ser esos recipientes, Señor, que tú uses para manifestar tu gloria y tu poder aquí en la tierra. Mi vida entera para adorarte y servirte, Señor. Por un toque de tu gloria, por un toque de tu presencia, cambiaría mi vida, mi ser, lo que soy, lo que tengo hoy. Por un toque de tu gloria.
Únete a su presencia, Él está aquí. Él está aquí ahora. Él te ama con amor eterno, Él nunca te dejará. Todos los días de tu vida estará contigo. Llenos de tu gloria, Señor. Que seas tú obrando en mis hermanos. Que tú los uses, Señor. En cualquier lugar donde ellos estén, ellos puedan ver esa manifestación. Ellos pueden ser usados por ti, Espíritu Santo. Porque tú usas a aquel que se dispone. Tú usas a aquel que parece a lo mejor el más insignificante, pero tú lo usas, Espíritu Santo, que tú puedas usarlos. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos. Hay un poder glorioso. Si tú tienes una enfermedad en este momento, ponte las manos ahí donde está el dolor, ahí en el nombre de Jesús. Ponte las manos ahora. Hay una corriente eléctrica del poder de Dios ahora mismo. Ponte las manos en esa dolencia. Ponte las manos ahí en ese lugar. Dios pondrá órganos nuevos. Ponte allí la mano en ese lugar donde te duele. Y su poder, aquí está ahora su poder. Tú haz, Espíritu Santo, ese milagro en el nombre de Jesús. Que sea el don de fe operando en este momento en el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahora y dale gracias porque eres sano. Por sus llagas eres sano. Por la llaga de Jesús ahora eres sano en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu de Dios. Fuerte aplauso al Señor. Él te quiere usar a ti. Él quiere usar tu vida. Él quiere usarte. No te resistas a ser usado por el Espíritu de Dios. Él lo que más desea es bendecirte.